Le doy la bienvenida. Hoy es martes de la sexta semana de Pascua. La Iglesia en Colombia celebra la feria del día de hoy. Le invito a disponer su oído, la mente, el corazón para escuchar el Evangelio que se nos propone en este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos desde el 5 hasta el 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me voy, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo, es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una injusticia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. En nuestra primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 16 y versículos desde el 22 al 34. Los católicos colombianos y del mundo sufrimos en diversas circunstancias semejantes, como padecieron los primeros testigos del anuncio del Evangelio en tiempos de la resurrección. Pero se asemeja en algo lo que hacemos ante el sufrimiento en comparación con lo que hacían los primeros seguidores de Jesús. Un cristiano que sufre y llora por sus congojas no sería luz para los pobres que sufren sin Dios, porque Él es su esperanza, de la misma manera como lo fue para los seguidores del primer anuncio. Cuando se ora al Creador en los momentos de dificultad, Él responde y abre las puertas de las imposibilidades para hacer posible lo que creíamos era imposible. Solo unos servidores del Señor llenos del Espíritu pueden ser testigos. Esto es, sumergirse en la sangre del resucitado. Solo en la sangre de Cristo y con el poder del Espíritu se puede soportar la persecución, y solo en el Espíritu de Dios se puede esperar libertad, cuando confiamos en que el dador de vida otorga libertad a los afligidos y esclavos que confían en su poder liberador. El Espíritu que liberó a los seguidores de Jesús está presto a abrir las cárceles de nuestras esclavitudes y los grillos de nuestro pecado. Él nos quiere libres para Él y disponibles para el anuncio del resucitado. El pasaje que hemos leído relata el episodio en que Pablo y Silas son arrestados en Filipos y posteriormente liberados milagrosamente de la cárcel. Esta narrativa ofrece varias capas de significado que pueden ser exploradas desde una perspectiva hermenéutica y exegética en el contexto del tiempo que estamos viviendo. Para esta reflexión tenemos 4 puntos a tratar. Miremos el primero: contexto histórico y cultural. 4 puntos a tratar. Estos son el contexto histórico y cultural, el simbolismo de la prisión y la liberación, en tercer lugar el Espíritu Santo
y en último lugar la transformación y conversión. Miremos la primera, contexto histórico y cultural. En el momento en que tuvo lugar este evento, Filipos era una ciudad importante en Macedonia con una población bien diversa. El arresto de Pablo y Silas se debió a disturbios causados por la liberación de una esclava adivina de un espíritu maligno. Este contexto histórico y cultural proporciona el telón de fondo para comprender el conflicto y la posterior liberación milagrosa de los apóstoles. El segundo tema, simbolismo de la prisión y la liberación. La prisión de Pablo y Silas puede interpretarse como un símbolo de la esclavitud del pecado y la opresión espiritual. Su liberación milagrosa representa la liberación que viene a través de la obra redentora de Jesucristo. En el contexto de la Pascua, este episodio refleja el tema de la liberación y la victoria sobre el poder del pecado y la muerte, que se celebra en la resurrección de Cristo. El tercer tema, el papel del Espíritu Santo. Se destaca la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en este pasaje, tanto a través del terremoto que abre las puertas de la cárcel, como en la conversión del carcelero y su familia. Esto resalta el papel vital del Espíritu Santo en la obra de la salvación y en la expansión del Evangelio, un tema central en la Pascua. Y para que nosotros contemplemos y meditemos algo más personal, es que si el Espíritu Santo fue capaz de crear un terremoto, abrir las puertas de la cárcel para convertir al carcelero y su familia y para dar liberación a los que están cautivos, ese mismo Espíritu es capaz de abrir las cárceles de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestras esclavitudes, porque el Espíritu de Dios puede liberarnos y nos quiere libres. Y si tenemos alguna esclavitud, es a Él a quien debemos acudir, al Espíritu del resucitado, para que sea Él abriendo las puertas de nuestras cárceles, de nuestras esclavitudes, que sea Él rompiendo las cadenas que nos tienen atados para tomar la decisión de un cambio de vida, que es lo que nosotros llamaríamos, o el Evangelio llamaría metanoia, un cambio de vida, un cambio desde la mente y desde el corazón, llamado conversión. Y el último punto, transformación y conversión. La conversión del carcelero y su familia es un aspecto clave de este pasaje. Su encuentro con Pablo y Silas, así como el milagro de la liberación de la cárcel, los lleva a reconocer la verdad del Evangelio y a entregarse a Cristo. Esta transformación refleja el poder transformador de la resurrección de Cristo, que atrae vida nueva y esperanza, incluso en las situaciones más desesperadas. ¿Qué podemos concluir de nuestra primera lectura? El pasaje que hemos proclamado nos invita a reflexionar sobre varios temas. Temas como la liberación, la redención, el poder del Espíritu Santo y la transformación espiritual. Nos recuerda que la Pascua no solo es un evento histórico, sino una realidad viva que continúa transformando vidas hoy en día. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios, le podemos responder al Santo Espíritu Paráclito con el Salmo 137. Y ha de resonar en nuestros labios, en nuestro corazón, esta frase antífona: Señor, tu derecha me salva.
A la espera de la promesa hecha por Jesús a sus fieles, damos gracias al Señor con este salmo, inspiración de la comunidad que hoy la hacemos propia para decirle al Señor: Señor, tu derecha me salva. Asumimos y acogemos al Señor como liberador y protector. De ahí que el pueblo reconozca a su Señor como Rey y dueño de todo. Lo más grande es que el Señor manifiesta fidelidad a los que son más pequeños y se sienten desprotegidos. Él es el Dios de los débiles, por eso se han de sentir grandes los más pequeños. Él será su protector. El Salmo 137 expresa en la persona de un judío que su rey es el mismo Dios en quien confía y en quien pone toda su esperanza. A Él debe agradecer porque hace parte de su integralidad y necesidad de la criatura con su Creador. Todo así puede resultar glorioso porque se confió en Dios. De esta manera deben ser los planes y proyectos de los cristianos puestos en la mirada del Señor. Sus frutos serán abundantes y la prosperidad no fracasará. De esta manera veremos a Dios que está a nuestra derecha, bendiciendo cada uno de nuestros esfuerzos con frutos abundantes. El Salmo 137, siendo un cántico de alabanza y acción de gracias que se dirige a Dios porque Él es fiel y porque ama de manera inagotable. Vamos a reflexionar cada uno de los versos propuestos en el día de hoy. Versículos 1 y 2. A. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Estos versículos reflejan una profunda actitud de gratitud y reverencia hacia Dios. El salmista expresa su deseo de agradecer al Señor con todo su corazón y alabarle en presencia de los ángeles. La referencia a postrarse hacia el santuario indica una postura de humildad y adoración ante la presencia divina. Se destaca la misericordia y fidelidad de Dios como motivos principales para dar una acción de gracias. Fiel y firme. Versículo 2, B y C. Porque tu promesa ha superado tu renombre. En este fragmento, el salmista reconoce que la promesa de Dios supera incluso su renombre. Eso significa que la fidelidad de Dios hacia sus promesas es aún más grande y gloriosa que su reputación. Es una afirmación de la confianza del salmista en la veracidad y cumplimiento de las promesas divinas. Versículo 3. El día que te invoqué, me escuchaste, me diste valor y fortaleza. Aquí el salmista recuerda un momento específico en el que clamó a Dios y Dios le escuchó y le fortaleció. Este versículo resalta la respuesta fiel de Dios y las oraciones de sus hijos y su capacidad para dar valor y fortaleza en tiempos de necesidad. Vamos ahora a los versículos 7c hasta el 8. Tu diestra me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Estos versículos expresan confianza en la protección y provisión continua de Dios. El salmista confía en la salvación que viene de la mano derecha de Dios, lo que simboliza su poder y autoridad. Además, el autor sagrado está seguro de que Dios completará sus favores,
es decir, cumplirá sus promesas y seguirá mostrando su bondad y gracia hacia él. ¿Qué podemos concluir del Salmo 137? Es una expresión de alabanza y gratitud hacia Dios por su fidelidad, por su misericordia y poder salvador. A través de estos versículos, el salmista nos invita a confiar en Dios en todo momento, recordando su bondad y capacidad para escuchar nuestras oraciones y fortalecernos en momentos de necesidad. La propuesta del Evangelio. El autor sagrado nos empieza a preparar para la partida de Jesús en este relato del evangelista Juan en su capítulo 16 y versículos desde el 5 hasta el 11. Parte Jesús de en medio de la comunidad primitiva para ir al Padre y preparar la venida del Espíritu que nos dará vida nueva. Es necesario que el Señor envíe su Espíritu para que podamos descubrir el pecado que impide que recibamos el Espíritu que nos hace vivir resucitados. El Espíritu Santo fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Es quien da a cada cual lo que necesita, quien da los carismas para establecer la iglesia de Jesucristo y quien vence y somete al mal, porque permite restablecer el bien sobre la maldad y la santidad sobre el mundo. Muchos de nosotros mantenemos el alma triste como en la época de los seguidores de Jesús, cuando su maestro se iba para el cielo a preparar el envío del Espíritu Santo, a descubrir que su maestro era el Mesías. No deseaban separarse de él. Hoy tenemos al Señor todos los días en nuestro sagrario. ¿Cuánto tiempo dedicas para estar con Él? ¿Cada cuánto Él recibe tu visita? En este siglo, todos los que existimos contamos con ese gran regalo enviado por el Padre del Cielo, que ha permitido que Jesús se quede con nosotros, y además el premio de poder celebrar y suplicar la venida de su Espíritu por siempre. El Evangelio de San Juan que hemos proclamado en el día de hoy fue escrito aproximadamente a finales del siglo I, y su audiencia era principalmente judía y gentil. Este Evangelio tiene un enfoque teológico único, enfatizando la divinidad de Jesucristo y su papel como el Logos en griego, o palabra de Dios encarnada. Este texto forma parte del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos antes de su arresto y su crucifixión. En este pasaje Jesús les anuncia que pronto partirá, pero que enviará al Consolador o Espíritu de la verdad para estar con ellos y guiarlos en su ausencia. Podemos encontrar varias interpretaciones del relato que hemos proclamado hoy. Vamos a hablar de 3 de ellas. La primera de todas, una partida de Jesús y el envío del Espíritu Santo. Segundo, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y tercero, la iluminación y la guía espiritual. Hablemos de la primera, la partida de Jesús y el envío del Espíritu Santo. Jesús les anuncia a sus discípulos que se va, pero que enviará al Espíritu Santo para consolarlos y guiarlos. Esto resalta la continuidad de la presencia de Jesús en la vida de los creyentes, esta vez a través del Espíritu Santo, quien les enseñará y les recordará las enseñanzas de Jesús. Si antes ellos se comportaban como ovejas y su maestro iba adelante guiándolos, ahora deben confiar plenamente en Dios. El Espíritu se posará sobre ellos
pero ellos deben confiar plenamente en Dios para poder sentir y percibir qué es lo que les inspira Dios que deben hacer para anunciar al resucitado. Confianza plena, fe abierta. Segundo punto, la obra del Espíritu Santo en el mundo. El autor sagrado describe la obra del Espíritu Santo en relación con el mundo, destacando su papel en la convicción de pecado, justicia y juicio. Esto sugiere que el Espíritu Santo trabaja en el mundo para revelar la verdad de Dios y llamar a las personas al arrepentimiento y la fe en el resucitado. Y en tercer lugar, la iluminación y la guía espiritual. El Espíritu Santo de la verdad ilumina las mentes de los creyentes para comprender la verdad de Dios y les guía en el camino de la justicia. Esta promesa de Jesús sigue siendo relevante para los creyentes hoy en día, ya que el Espíritu Santo continúa enseñándonos y guiándonos en nuestro caminar con Dios. En cuanto a la actualización de este relato, al día de hoy en la comunidad de los creyentes, especialmente en el contexto de la Pascua, podemos ver varias aplicaciones. La primera de ellas sería la presencia continua del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, fortaleciéndolos y guiándolos en su fe. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo en el mundo, convenciendo a las personas del pecado y llamándolas a la salvación en Cristo. Y en tercer lugar, la importancia de la iluminación y la guía espiritual del Espíritu Santo para comprender la verdad de Dios y vivir una vida de justicia y santidad. ¿Qué podemos concluir? El texto que hemos proclamado hoy nos recuerda la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo como guía y consolador para los creyentes. Esta promesa sigue siendo relevante hoy en día y nos anima a confiar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el mundo. Hemos llegado al final de nuestro encuentro hoy con la palabra. Supliquémosle al Señor que Él derrame su bendición abundante sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra iglesia. Que Él nos colme de su alegría, de su paz y de su bendición. Felicidades.